Muy bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conversación de este Festival de Vida Saludable que ya se encuentra en su recta final. Ha sido una semana muy enriquecedora. Hemos podido intercambiar ideas y conversar con personas que nos han inspirado y que nos muestran caminos hacia nuevos mundos posibles. Hemos contado, hemos podido abordar temas como la cooperación en vez de la competencia que cruel a la que nos somete esta sociedad en la que vivimos. Hemos conversado también sobre ecología y alimentación, la importancia de una buena alimentación, del movimiento, de la recreación, como parte fundamental de eso que queremos llamar ecoespiritualidad. Escuchamos el testimonio de personas comprometidas con la causa ecológica, militantes, que son sin duda alguna un ejemplo a seguir. Ayer conversábamos sobre un tema que, no siendo nuevo, porque ya mucho se ha escrito y se ha conversado, no deja de ser novedoso porque en nuestro contexto latinoamericano y en particular costarricense, todavía estamos a años luz de lo que ya otros países y continentes realizan. Conversamos sobre los derechos de los seres vivos no humanos, particularmente de los animales. Y hoy vamos a conversar con Teresita Granados Villalobos, de la Municipalidad de Heredia. Ella nos va a narrar el trabajo que realizan en la municipalidad. Teresita Granados es licenciada en Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento del territorio de la Universidad Nacional y egresada de la Maestría en Ciencias de la Geoinformación y Observación de la Tierra, con mención en Evaluación de los Recursos Hídricos de la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Tiene más de 12 años de experiencia en la gestión pública. Asumió los programas, proyectos y servicios de gestión integral de residuos brindados por el municipio del Cantón Central de Heredia desde el año 2011 hasta la actualidad. Dentro de sus principales proyectos resaltan 5 campañas de compostaje doméstico para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, con más de 700 familias y 35 instituciones participantes. También la coordinación y ejecución de 4 eventos de la Feria Sostenible por una zona de cambio en el Parque Nicolás Ulloa. Además, ha impartido más de 600 capacitaciones magistrales y lúdicas en diversos temas ambientales y ha desarrollado la idea creativa para los contenidos del programa de comunicación social Heredia Sostenible, cuyas campañas han alcanzado cerca de 350,000 personas de forma virtual y más de 3,000 participantes directos, eso solamente en el último año. Hemos considerado que el trabajo que realizan los gobiernos locales son fundamentales y tenemos que conocerlos, debemos acercarnos, porque las municipalidades no pueden hacer las cosas solas. Necesitan de nuestro acompañamiento y creímos importante que en este festival era esencial contar con una palabra por parte del gobierno local. Por esa razón, contamos hoy con la presencia de Teresita Granados, a la que le agradecemos mucho por el tiempo que nos regala, sobre todo por la experiencia que va a compartir con nosotros. Bienvenida, Teresita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Eh, para mí es, en realidad, venir a representar al gobierno local es una gran oportunidad para poder llegar
a más personas en el cantón con un pequeño mensaje. Y si al final de esta conversación, pues, les queda alguna semillita de cambio, cada una y a cada uno de ustedes, los que están escuchando y van a escuchar esta charla, pues para nosotros es ganancia en el gobierno local. Y bueno, venir a hablar esta noche de la experiencia del Cantón de Heredia de gestión integral de residuos es una oportunidad también para hacer un llamado a la conciencia de todas aquellas personas preocupadas por lo que está pasando en el planeta, preocupadas por lo que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, especialmente los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, que cada día tenemos más esa espinita de poder cuidar, ¿verdad? Y poder procurar dejarle un mejor entorno a nuestros hijos y nuestros nietos. Y bueno, ¿por qué venir a hablar de residuos? Muchos dirán, en una noche fría como hoy, si eso no me está afectando a mí. En realidad, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Este tema en particular es un tema que está ahogando por completo al planeta. La gestión de residuos, ¿verdad? O el tratamiento de residuos, aunque nos parezca utópico, es uno de los que genera, por decirlo así, es una de las potencias mundiales a nivel de situaciones críticas, a nivel de poder, ¿verdad? Si pensáramos en situaciones que a nivel mundial eh, tienen el poder sobre sociedades y demás, pensaríamos en situaciones, por ejemplo, como lamentables, ¿verdad? Como el tráfico de personas, ¿verdad? El tema de las armas o el movimiento de sustancias ilícitas. Sin embargo, el tratamiento de los residuos ocupa el cuarto lugar a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es tanta la generación de residuos que todas y todos producimos todos los días que hay una gran lucha por saber cómo manejarlos, por poder llevarlos a depositar a diferentes lugares, hay luchas de poderes de por medio, hay muchos intermediarios y muchos intereses encontrados también. Entonces, esa situación que parece tan ajena a nosotros, en realidad es un pequeño fantasma que se mueve ahí sigilosamente y que está acabando por el planeta. Podemos ver residuos en diferentes ámbitos. Los vemos en el espacio, ¿verdad? Porque ahí quedaron, bueno, no los vemos, eh, pero existen y están en el espacio. Están hasta la cumbre más alta del planeta, ¿verdad? Que nos han dejado ahí los escaladores que llevan al Everest. Están en los océanos, incluso los consumen los peces, los consumen el plancton, los consumimos nosotros al consumir estas especies también. Y están en todos los ámbitos. Se dice que si el ser humano se extinguiera en este momento y llegara un ser de otro planeta, diría que estamos viviendo la era del plástico porque encontraría microplásticos en cualquier entorno. Y así es. Entonces, venir a hablar de la gestión integral de residuos es venir a hablar de una situación que a todos nos agobia, que, eh, que está acabando con el planeta, con los recursos que tenemos y que posiblemente puede ser una de las causas lamentables en un futuro si un ser humano llegara a desaparecer de este planeta. Para entrar en materia, bueno, lo que yo les puedo contar es del Cantón Central de Heredia, ¿verdad? Porque es mi ámbito de trabajo, un cantón que se compone de 5 distritos, Heredia, Mercedes, San Francisco, Ulloa y Barablanca, más grande territorialmente, pero que está separado de los demás. Un territorio de cerca de 282 kilómetros cuadrados, con una población cercana ahí a los 124,000 habitantes. Más allá de este ámbito, pues quizás tenga alguna información, pero no es de mi dominio. Entonces, siéntase en toda la libertad de hacer los comentarios que gusten. Es más, me gustaría que hagan muchísimos comentarios si no están de acuerdo con algo que digo, si ustedes tienen otro criterio distinto, porque eso es lo que quiero, despertar ese criterio, despertar esa conciencia y que
como seres críticos que somos, ¿verdad?, podamos debatir diferentes situaciones, conceptos. Les decía que el tema de los residuos, y he dejado la presentación en este formato, espero que se vea bastante bien, es para poder ver algún comentario si surge. Más de 10.000 millones de toneladas se generan anualmente a nivel, solamente a nivel de la región latinoamericana. Y lo más preocupante es que por lo menos en estas latitudes tenemos un servicio, pasa el camión por la casa, lo sacamos, se lleva la bolsita, me olvidé de eso, ¿verdad? No sé qué hacen con eso, pero mientras se lo lleven, es lo que generalmente nos interesa como seres humanos que somos, que tenemos esa parte, ¿verdad?, de a veces un poquito desinteresada, o a veces, muchas veces también preocupada por estos temas. Sin embargo, como nos desaparecen los residuos, pues en realidad no los vemos ahí, no está latente la problemática. Cerca de 2.000 millones de personas no tienen ni siquiera acceso a recolección. Cerca de 3.000 millones de personas no tienen acceso a instalaciones donde disponerlos. Entonces se disponen en cualquier parte, ¿verdad? Desde, desde los cauces de los ríos, los lotes, ¿verdad? En cualquier sitio, alcantarillas o más. Menos del 5% de los residuos recibe algún tipo de tratamiento. Y no solo estamos hablando de residuos sólidos, ¿verdad?, el papel, el cartón, todos aquellos que botamos todos los días, sino que estamos hablando también de los líquidos. No sé si sabían ustedes, por ejemplo, que a nivel de Costa Rica solamente el 14% de las aguas servidas reciben un tratamiento. El restante se vierte de forma cruda en las fuentes de agua que llegan al mar. Y esa es una problemática también, ¿verdad?, para las empresas que se encargan de los alcantarillados sanitarios. Sin embargo, es un poco contradictorio, y lo dice el Estado de la Nación muchas veces. Costa Rica es un país de doble moral y de doble discurso por ser un país que se vende verde hacia el turismo, cuando en realidad tiene muchas falencias en el tema de gestión de sus residuos, sólidos, líquidos, entre muchas otras cosas. Y comento esto para despertar también el discurso y el debate eh, entre las personas que puedan estar viendo la presentación. Dentro de mi bolsita, que saco todos los días, quizás esta es la cifra más importante, más de la mitad son restos orgánicos, biodegradables, cáscaras, restos de frutas, restos de comida incluso que estoy botando, ¿verdad? Cerca de una tercera parte de los alimentos que se producen a nivel mundial se descartan, incluso antes de llegar a nuestra mesa, lo cual es bastante lamentable. Y en segundo lugar, los restos de plástico, ¿verdad? Cerca de un 9, entre un 9 y un 10%, diferentes tipos de residuos. ¿Y saben qué es lo más preocupante? Es que el plástico no pesa, ¿verdad? Agarramos una bolsa y prácticamente no pesa. Una bolsa grande de botellas, le caben 33 botellas, que es un montón, y solo pesa cerca de 1 kilo. Entonces, la cantidad de plástico que hay a nivel mundial es enorme, y a nivel del país, pues no estamos exentos de la situación. En cuanto a los residuos biodegradables, orgánicos, lo más preocupante es que estos, aunque parezcan inofensivos, son los que producen, los que pueden producir gases de efecto invernadero cuando se descomponen en nuestra bolsita cerrada, sin oxígeno, empiezan a generar dióxido de carbono, un gas 23 veces con potencial de calentamiento global mayor que otros gases, y que permanece en la atmósfera hasta 12 años. Entonces, si vemos el top de los gases de efecto invernadero, pues podríamos ver ese gas entre los primeros, y no solo eso, ¿verdad?, que se produce hoy y va a quedar ahí en la atmósfera hasta 12 años. Entonces, debemos preocuparnos por estos tipos de residuos, y más adelante les voy a contar algunos proyectos en torno a eso. Y bueno, desde luego, del tema del plástico. Y los invito a fijarse ahí alrededor un segundito, y ustedes podrán ver qué cosas de plástico tienen alrededor. O incluso ponerse el reto de que no voy a tocar nada de plástico. Sería imposible.
desde los lentes, los dispositivos que tenemos conectados, la silla donde estamos sentados, ¿verdad? El carro, el inodoro, el apagador de la luz, todo tiene componentes de plástico. Y habrá muchos que digan, no, es que todo es plástico y es un problema. Les quiero contar la historia del plástico. La escuché de Susan Freinkel. Ella es una investigadora que viajó por todo el mundo buscando indicios de cómo había nacido este artículo. Y se encontró que cerca del siglo XIX, lo que se usaba para elaborar las teclas de los pianos, las bolas de billar, entre otros artículos, que eran tan atractivos a la vista, ¿verdad? Tan versátiles y demás. Lo que se usaba para esto era el marfil de los elefantes. Y bueno, como sabemos, para poder obtener ese marfil hay que sacrificar a un elefante. En aquella época, imaginemos, ¿verdad? Cerca del siglo XIX, una empresa que se dedicaba a la producción de bolas de billar ofreció la cifra de $10,000 al genio que encontrara una alternativa distinta para confeccionar estas bolas de billar, para dejar de utilizar el marfil. Ahí empezaron varios a investigar, ¿verdad? Luego surgieron algunos que patentizaron algunas opciones producidas de las plantas y bueno, los primeros plásticos que se generaron eran sumamente duraderos. Sin embargo, con la era industrial, las empresas dedicadas a esto dijeron, no, este plástico está durando mucho, yo necesito que me compren más. Entonces empezaron a generar más y más y más plástico desechable. Con, con la idea de que era más fácil la vida así, más sencilla, ¿verdad? Más versátil. Entonces, incluso los anuncios de aquella época tenían mensajes en esta línea, ¿verdad? Que es más fácil la vajilla desechable, más fácil, ¿verdad? Si lo hacemos así. Entonces, el tema de que el plástico fuera más desechable fue una estrategia del mercado en la que todos nosotros caímos como consumidores. eh, y bueno, de esta manera hoy sabemos que el 80% de los residuos plásticos que llegan al océano provienen de fuentes terrestres y que este producto, pues en su mayoría, lo que tenemos es desechable. Pues les cuento la historia porque es en realidad muy interesante. Este artículo se produjo para evitar la extinción de los elefantes y además tenía una muy buena, era muy útil porque el plástico proviene de un residuo del petróleo, entonces por lo tanto se estaba aprovechando un residuo como tal para generarlo. Entonces el problema en realidad no es el plástico, el problema son las prácticas de cómo lo consumimos, de cómo lo descartamos, de cómo lo administramos. Y es ahí donde tenemos que ponernos a pensar y convertirnos en esos consumidores todavía más inteligentes a la hora de ir a comprar al supermercado. Y bueno, para ir entrando en materia, solo en el Cantón Central de Heredia, para darles algunas cifras, cada persona genera cerca de 1 kilogramo de residuos al día. Eh, en total se producen cerca de unas 146 toneladas. Esto equivale, para decirlo gráficamente, así dijéramos, el peso promedio del mamífero más grande que habita el planeta Tierra, que es la ballena azul, y en su vida adulta podría llegar a pesar en promedio unas 150 toneladas. Entonces, podemos decir gráficamente que todos los días se produce el peso promedio de una ballena azul en residuos en el Cantón de Heredia. Al año son más de 46,000 toneladas y se invierte cerca del 10 al 13% del presupuesto municipal en recolectarlos, trasladarlos y disponerlos en un sitio. Disponerlos, me refiero a llevarlos a un relleno sanitario, que al fin y al cabo, para los que tal vez no han tenido la oportunidad de escuchar este concepto, es una fosa, ¿verdad? Que se excava, se entierra todo, se controlan los líquidos, controlan los olores, los gases que producen los residuos, pero al fin y al cabo estamos escondiendo el problema, estamos agotando los terrenos que tenemos, que pueden ser terrenos fértiles, ¿verdad? Para cultivos, y estamos llevándolos a lugares donde van a pasar miles y miles de años tratando de degradarse, por quizás no tener otras opciones.
de qué hacer con los residuos. Y bueno, precisamente esa serie de situaciones que les comentaba es las que forman este contexto, ¿verdad? Que yo siempre le llamo que es un contexto de cómo hemos pasado de un caos de la basura a una verdadera gestión integral de residuos. Y eso es un camino que apenas está en desarrollo. Los retos son muy grandes para los gobiernos locales, ¿verdad? Muchos hemos visto escenarios como este que les estoy enseñando, donde incluso ahí viven personas, habitan personas ahí que consumen de esos mismos residuos que llegan, que esta es su fuente de subsistencia, su fuente de alimentación. eh, y aquí traigo a colación para que recordemos aquellos años mozos, si se acuerdan haber leído la novela de Única mirando al mar, ¿verdad? Donde nos cuenta un catedrático de la UCR, que fue el que la escribió, toda una historia que hay detrás de las personas que viven en estos sitios. Eh, para mí, los rellenos sanitarios o los sitios donde disponemos residuos también son una muestra del egoísmo que puede tener el ser humano, de cómo dejarle a los demás mi problema, de cómo gestionar los residuos. Entonces, bueno, se los cuento también. El que no la ha leído, que la pueda leer en algún momento. Ahora que somos adultos, si tenemos esa oportunidad, pues posiblemente la vamos a leer con un ojo más crítico y más rico sobre lo que trata. Y bueno, es que esta generación de residuos proviene de un modelo de una economía lineal, que es pues un modelo totalmente insostenible, que trata, o se le llama, que es un modelo de la cuna a la tumba. Extraigo todos los días recursos naturales del planeta, consumo bienes y servicios y descarto al final del día. Y a este ritmo, donde cada persona requiere cerca de 30 kilogramos de materias primas, minerales, biomasa, entre otros, por día, para sus necesidades básicas, y al final del día generar cerca de 1 kilogramo de residuos. A este ritmo, según datos de la ONU, ya estamos acabando con el planeta y actualmente para absorber todos esos residuos y brindarnos y proporcionarnos esos recursos, estamos necesitando cerca de 1.6 planetas Tierra para lograrlo, perdón. Y muchos dirán, pero ¿cómo si solo tenemos uno? Lo que pasa es que lamentablemente el equilibrio se logra porque en algunas latitudes hay personas que no tienen acceso ni siquiera a lo básico, ¿verdad? Agua potable, eh, una alimentación que los nutra, ¿verdad? Y lo vemos en latitudes como África, por ejemplo, o los países más pobres del mundo, mientras que en otras latitudes consumimos y descartamos de forma descomunal, de forma diaria y sin pensar. Entonces, esta lamentable realidad es la que provoca un equilibrio para que todavía el planeta Tierra pueda tener la capacidad para los más de 7.000 personas que lo habitamos. Y bueno, en Costa Rica no estamos ajenos a este tema. Lo vimos hace unos años cuando cerrara el primer relleno sanitario del país, que fue el Río Azul, el que está cerca de, bueno, cuando vamos camino a Cartago, lo podemos ver a la derecha, es como un gran parque verde que se ve ahí. Este fue un botadero a cielo abierto donde se depositaban residuos sin ningún control y después se aplicó toda la tecnología para que pasara a ser un relleno sanitario, donde se controlaran gases, líquidos y demás. Y esta situación posiblemente la vamos a volver a ver muy pronto. En el país solamente existen cerca de, vamos a ver, de unos 6 a 10 rellenos sanitarios. El más cercano es el que está en la Carpio y a este le han alargado la vida útil montones de veces. Sin embargo, vemos ya cómo se desbordan a veces los taludes, eh, entre otras cosas. Heredia, por ejemplo, lleva todos sus residuos hasta Miramar de Punta Arenas. Más de 100 kilómetros todos los días recorren y no es por gusto, es por una escasez de sitios donde disponerlos. Y cuando
el relleno de la Carpio, que se llama Oruca, o el relleno de Orosi, o el relleno de, vamos a ver, de Orotina, Cierren, no sabemos dónde van a ir los residuos de toda la gama. Las 4.000 toneladas que genera, por ejemplo, San José todos los días, ¿dónde van a ir? ¿Verdad? Porque no vamos a tener sitios. Y no podemos pensar que todo se puede reciclar, porque todavía no encontramos la tecnología para los pañales, la tecnología para los restos sanitarios, por ejemplo, para un montón de residuos cada vez más complejos, más distintos y más difíciles de tratar que generamos todos los días. Y bueno, es por eso que nos vamos dando cuenta que esta responsabilidad es totalmente compartida, tanto mía, que tomo la decisión de comprar ese artículo y de generarlo todos los días, como del gobierno local, como de la Universidad Nacional desde su punto de vista de formación, como de las escuelas para generar una cultura de que somos pequeños, porque ninguno ni a ninguna de nosotras, ¿verdad? Que ya pasamos los 20, 30 años, se nos enseñó cuando estábamos pequeños, a los 4, 5, 6 años, que había que reciclar, que había que separar, que los residuos podían tener un valor, ¿verdad? Que estábamos agotando los terrenos de cultivo para rellenos sanitarios que nos decían que el agua era inagotable. Por eso no tenemos la cultura. Y tampoco hay que culparnos. Quizás no se visualizaba en ese momento la problemática. Entonces, ahora que se está educando a los más pequeños, posiblemente ya veamos una sociedad concientizada, pero cuando esas personas ya estén adultas, estén en una edad productiva, de aquí a 20, quizás 30 años. Sin embargo, ahora hay que luchar contra la urgencia de atender este tipo de situaciones. Y esta responsabilidad es colectiva precisamente porque cada costarricense es responsable de lo que genera, desde el momento en que compra algún artículo. Y esto incide desde nuestras prácticas de consumo y de descarte. Nuestros hábitos diarios son los que hacen y marcan totalmente la diferencia. Las municipalidades, desde luego que sí, están a cargo de velar por el cumplimiento de la gestión integral de residuos, facilitándome opciones de cómo disponerlos, buscando todos los días cómo innovar en este tema. El Ministerio de Salud es el ente rector que tiene que velar todos los días porque hayan soluciones, porque se promueva el mercado de alternativas a nivel nacional. Y el Ministerio de Educación Pública tiene un rol vital, porque todo esto es un cambio cultural. No hay nada más allá. Es precisamente cambiarnos el chip a todos y poder pensar en hacer las cosas diferentes a como las estamos haciendo. Y bueno, esto yo le llamo el motor de la gestión integral de residuos porque ¿cómo se logra todo esto? Pues precisamente con participación, donde haya participación ciudadana, es vital, donde se logren hacer alianzas público y privadas, donde el gobierno local facilite alternativas de cómo poder hacerlo, eh, donde todos los días se puede inyectar este motor como si fuera aceite, ¿verdad? Se puede inyectar tecnología, se puede estar inyectando educación para que camine, para que avance. Y bueno, tiene que ser un modelo sostenible en el tiempo, porque no funciona con que hoy yo les esté dando este mensaje, por ejemplo, si ya pasan los días y el tiempo y todo se me va olvidando, es algo a lo que hay que darle sostenibilidad. Es un bombardeo constante de mensajes, es una búsqueda constante de alternativas, de innovar, es una tarea de todos los días. Y bueno, ¿cómo se hace? La gestión integral de residuos nos regala algo que se llama el cono de la jerarquía, que es esto que está aquí a la izquierda, que es, se resume en lo siguiente. Es el cono de lo deseable, también se le conoce, porque lo deseable sería que la mayor cantidad de los residuos, la mayor cantidad, sea la que se evite, que no se genere, que bueno, que si ya se generó, se reduzca esa cantidad. Que si ya lo tengo, bueno, busque alternativas o para reutilizarlo, o para restaurarlo, o para repararlo, de alguna manera. Si ya definitivamente no tengo cómo,
que busca alternativas para darle un valor agregado, como, por ejemplo, mediante el reciclaje, el coprocesamiento, por ejemplo, que es cuando mandamos esos materiales, los mandamos porque tienen un poder calorífico y pueden generar combustible, o se pueden utilizar, ¿verdad?, para fundirse y eso genera calor, sea lo que sea, pero que se le pueda dar un valor. Y finalmente, una pequeña cantidad y darle un tratamiento para que sea lo menos nociva para el ambiente posible. Por ejemplo, las cosas radioactivas, las cosas biológicas que se generan todos los días en los laboratorios del país, en los hospitales, en los centros médicos, en un montón de sitios. Generamos todos los días más y más residuos que son eh, peligrosos, que son difíciles de tratar, y a eso deberíamos darles una alternativa para bajar su peligrosidad, ¿verdad? Bajar el riesgo y desde luego para que estén totalmente inertes si fuera lo posible. Y la menor cantidad de residuos, pues si ya no tengo ninguna otra opción, disponerla o en un relleno sanitario o en algún sitio, ¿verdad? Pero que esté ahí donde no vaya a afectar. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que los principales ejes de este cono, de lo deseable, de esta jerarquía, tienen que ver con educar, formar, sensibilizar, concientizar, cambiar el chip, como les decía. Y esa es la parte más difícil de lograr, ¿verdad? Porque ya los adultos que tenemos una cultura, es bastante complejo poder cambiar ese concepto y adquirir esos otros hábitos. Por dicha, las sociedades de hoy en día son sociedades muy comprometidas, sociedades eh, pensantes desde luego, pero muy críticas a las que todos estos temas les interesan. Entonces, la gestión integral de residuos requiere una serie de prácticas de evaluación, de regulación, de planificación, de monitoreo, de educación, como les decía. Y para nosotros es el eje más importante de todos, porque requiere cambiar una cultura y cambiar un paradigma. Desde el generador, que debe separar en la fuente, clasificar y hacer un consumo sustentable de los productos y los materiales, desde el que lo está generando o el que lo importa al país, que ese tiene una responsabilidad muy importante, desde que lo trae y durante todo el ciclo de vida de ese material o ese producto, donde se puedan implementar servicios distintos de una recolección selectiva, finalmente, para reducir esos escenarios que son tan críticos y para aumentar la vida útil de esos sitios donde actualmente lo estamos disponiendo. Y el eje más importante de toda esta jerarquía, definitivamente la educación. Y esta imagen que la tomé hace unos años ahí en el sector de Guarari, para mí es un llamado urgente de los vecinos, es ese grito de auxilio de que necesitamos que nos enseñen cómo, que formen a nuestros vecinos y les expliquen cómo. Y así lo vemos en muchos sitios, ¿verdad? Que pasa el camión por fuera, por la calle, 2 o 3 días por semana, pero va pasando el camión y ya va llegando a la esquina y va algún vecino con su bolsita y la tiro por allá. O peor, el que decide tirarla en el río o en la quebrada que está a la par, entre muchas otras prácticas. Entonces, este eje de educación es el de los más importantes. En el 2014 lanzamos Heredia Sostenible, que es una marca Cantón, un programa de educación y comunicación social a través del que transmitimos todo tipo de mensajes de gestión integral de residuos, utilizando una serie de medios, todos los que estén al alcance. La connotación es como de una semilla GIRS, una semilla que estamos sembrando para que brote y florezca en cada persona a través de tips, consejos prácticos, actividades educativas que actualmente, ahorita si gustan, pueden meterse en las redes sociales de la municipalidad y estamos con información ahí de diferente tipo que al final tiene una connotación de gestión de residuos. Puede ser una actividad de entretenimiento, puede ser un cineforo, puede ser una capacitación como esta, una feria, un evento,
un MUPI, ¿verdad? Grandote, una pantalla digital en el Paseo de las Flores o en otra parte, una trasera de bus, una cuña de radio, lo que tengamos a la mano. Porque a las personas hay que llegarles con consejos, con información de cómo hacerlo, perdón, con datos, con tips, de forma diaria, constante, y a todo tipo de públicos, a los grandes, a los pequeños, ¿verdad? A los adultos mayores, eh, porque así es la única forma. Y bueno, algunos ejemplos de lo que se ha hecho en los últimos años están en esta lámina que estoy mostrando ahorita, que van en la línea de poder darle información a las personas para que tome decisiones de forma, eh, valga la redundancia, de forma más informada. Entonces, si a las personas les decimos qué pueden hacer y les damos un consejo, pues ya es decisión de esa persona si lo hace o no, pero ya tiene la información. Y así se han hecho diferentes materiales. Al final de la sesión quiero compartir un documento, un Word de 2 páginas que tiene una serie de enlaces a recursos audiovisuales de todo tipo, porque es enorme la cantidad de material que se ha generado y bajo esta línea. Heredia Sostenible es un programa que ha sido presentado ya en 2 países. Se sigue trabajando en esta línea, sin embargo sabemos que es constante, continua y que tiene que ser de todos los días. Y bueno, la gestión integral de residuos conlleva operación, como lo veíamos. Perdón. Primero tenemos que reforzar los servicios que se dan para que sean más accesibles para la población, eh, para motivar a la población a que los utilice. Por ejemplo, los servicios de recolección de residuos ordinarios. Empezamos con adecuar o solicitar camiones más nuevos para que no se dañaran tanto, para generar confianza a la población de que hay horarios más establecidos, ¿verdad? De que no vamos a ver aquellos regueros detrás del camión porque va chorreando ahí un montón de líquidos de los residuos, porque esto sucede especialmente por los residuos orgánicos, pero además por la calidad de los vehículos que se utilizan. Todos aquellos atrasos en las rutas donde quedaba tal vez una ruta botada 1, 2 o 3 días porque se dañaban los camiones y es aquel reguero, ¿verdad? Porque los perros rompen las bolsas. Entonces, pensamos en aquel momento, primero tenemos que empezar por la casa y generar más confianza en la población. Esas fueron algunas de las estrategias, ¿verdad? Utilizar los camiones más nuevos, entre otras. Eh, Utilizamos, les decía, un relleno sanitario que está en Miramar de Punta Arenas. Es privado, sin embargo, es una opción bastante favorable. Es un relleno que está certificado por Bandera Azul Ecológica y es un sitio muy distinto a lo que nos imaginamos. ¿Verdad? Es un sitio donde quienes lo operan tienen una responsabilidad muy grande, se preocupan por otros temas, ¿verdad? Por ejemplo, el tener viveros, el tener sus instalaciones totalmente aseadas, innovando con otras tecnologías distintas para el tratamiento de los lixiviados, entre otras cosas. Se ha tratado de mejorar los servicios de recolección de residuos voluminosos, conocidos como basura no tradicional, incluso teniendo un servicio prioritario en comunidades críticas, ¿verdad? Donde pasamos una vez al mes, facilitando que hayan diferentes tipos de camiones de recolección para los distintos tipos de residuos, de manera que las personas tengan opciones y no haya como ese pretexto de que es que no tengo dónde llevarlo. Sin embargo, igual nos siguen quedando retos y esto lo voy a retomar al final. Desde el punto de vista de recolección selectiva para residuos valorizables, lo que conocemos como reciclaje, pues ya tenemos una cobertura bastante amplia en el cantón, en los 4 distritos. Solamente le estamos debiendo el servicio puerta a puerta a un sector en Los Lagos y en Guararí. Instalamos 8 puntos temporales donde las personas llevan materiales primer jueves y viernes de cada mes y ahí hay campañas especiales. Por ejemplo, acaba de pasar una campaña donde se recibió equipo electrónico y ahora el 2 y 3 de diciembre tendremos una campaña donde se va a recibir medicamentos en desuso
y vidrio plano en esos centros temporales. Además, el centro de acopio Guararí, que funciona de lunes a sábado de 6 a 3 de la tarde. Entonces, esta es la idea de poder dar más alternativas para las personas. Y desde luego, todo hay que irlo evaluando y monitoreando para saber qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que estamos haciendo pues mal o no tan bien. Eh, y para eso se llevan pues todos los datos y las estadísticas de generación de residuos. Podemos ver que a nivel del Cantón de Heredia lo que más recogemos, por ejemplo, es el cartón, vidrio, pero también es porque el vidrio pesa más y tenemos muchos comercios en el centro comprometidos, pero vemos que la generación de plástico también es muy alta entre lo que se recoge, que es esta barrita verde que está acá. Y también nos podemos dar cuenta que aquellos materiales que tienen más valor para efectos de reciclado y en el mercado son más atractivos entre las recicladoras, recogemos muy poco, por ejemplo, de aluminio o de latas. Y es precisamente porque todavía hay mucho camioncito, ¿verdad? Que no está autorizado, o personas inescrupulosas que pasan y se roban los materiales que están dispuestos para reciclaje. Entonces, más o menos a nivel de datos del cantón, también llevamos el monitoreo sobre la cantidad de residuos recuperados en relación con la cantidad de residuos enviados a relleno sanitario. Y aquí hago un paréntesis. Es difícil hacer estas comparaciones porque los restos que van a un relleno sanitario en su mayoría llevan toda la carga orgánica, ¿verdad? Y eso significa que llevan el contenido de agua que tienen nuestros restos orgánicos y eso pesa muchísimo. Y nuestros residuos valorizables, el plástico, el cartón, entre otros, pesa muy poquito. En su mayoría es volumen, pero poco peso. Entonces estos datos los calculamos para saber más o menos en qué camino vamos. Sabemos que ha sido exponencial el crecimiento de las personas que se han sumado a la separación de sus residuos y sabemos que se ha mantenido bastante estable, por así decirlo, la generación de residuos ordinarios a pesar de que ha crecido bastante la población del cantón. Además, las municipalidades calculamos el porcentaje de recuperación de residuos, que a nivel del país anda cerca de un 5%. Esto quiere decir cuánto logro recuperar de todo lo que se genera y destinarlo a otras alternativas de valorización. A nivel del cantón estábamos cerca del 2, entre el 2 y el 3%. Y a esto se va sumando también el compostaje doméstico de residuos orgánicos. La gestión integral de residuos implica, de luego, regulación y planificación. A nivel nacional existe todo un conjunto de instrumentos, desde una política, una ley, ¿verdad? Reglamentos para todo tipo de residuos que nos imaginemos. Ya eso está escrito, ya tenemos las pautas a seguir, hay estrategias nacionales, hay una serie de planificación. A nivel del país, como les decía, esto se ha movido mucho porque el tema realmente es crítico y existe una preocupación desde el gobierno central, desde las instituciones y de los gobiernos locales por poder frenar la generación expansiva de residuos que se está mandando a los rellenos. Las municipalidades tenemos algo llamado planes municipales de gestión integral de residuos. Rápidamente, el de Heredia se compone de 7 ejes, especialmente el eje de sensibilización, un eje que tiene que ver con incentivos y otros ejes que tienen que ver con los servicios que se brindan. Nada más para contarles un poquitito cuál es el plan de trabajo para este quinquenio de este plan HERES. Nos vamos a enfocar en temas como la disminución del desperdicio de alimentos. Es inconcebible que tanta cantidad de alimentos eh, se esté desechando, donde hay otras latitudes donde hay personas que están dentro de las cifras de muertes por hambre. Y eso tiene que ver mucho con educar a la población en cómo debe servirse solo lo necesario, en cómo puede tener una alimentación nutritiva, ¿verdad? En cómo poder medir sus porciones
o incluso darles tips de cuando van al supermercado, ¿verdad? Cosas tan sencillas como llevar una hielera para que los productos no rompan su cadena de frío y no se me pongan malos o se dañen antes de lo que yo esperaba, por ejemplo, o cómo poder congelar aquellas porciones que tengo ahora para luego hacer sopas o jugos, entre otras cosas. Entonces, estas son de las principales preocupaciones. Otra de las que tenemos es, como está acá en esta foto, es la gran cantidad de artículos que las personas desechan en basura no tradicional. Muebles, electrodomésticos, eh, artículos del hogar que con una pequeña reparación podrían servir nuevamente o que incluso a aquella persona necesitada le van a servir todavía más si a mí no me sirven, o que las personas descartan solamente porque no saben qué hacer con este artículo en la casa o les está ocupando un espacio que necesitan para otra cosa. Entonces nos queremos enfocar en enseñarles cómo reparar, cómo restaurar, cómo darle una nueva vida a esos objetos, cómo hacer un consumo más responsable, por ejemplo, cómo poder intercambiar esos artículos con otras personas. Y ya llevamos el tercer evento en redes sociales llamado Cambalaches Heredianos, donde si yo tengo una mesa y no la necesito, pues poder intercambiarla con aquella persona que tiene el escritorio que a mí me servía, por ejemplo. Y bueno, eh, entre otros proyectos que tenemos para este año, el poder frenar los residuos desde el momento en que llegan al alcantarillado, para que no abarroten las alcantarillas y después provoquen inundaciones. Esto lo vamos a trabajar con planes pilotos de colocación de filtros en alcantarillas y además con mensajes alusivos a esto. Desde el punto de vista de incentivos, desde luego que las personas que ya lo están haciendo hay que premiarlas de alguna forma. Todavía no sabemos cómo, puede ser un certificado. Ya lo hacemos con los comercios que se sumaron a la sustitución de plásticos de un solo uso. Les entregamos un certificado tipo galardón y lo pegan ahí en el establecimiento. Pero las personas hay que motivarlas, porque los seres humanos funcionamos mejor cuando tenemos motivación que cuando tenemos un castigo. Y así es como pensamos trabajar este tema de incentivos. En cuanto a la recolección de residuos valorizables, queremos innovar con el primer plan piloto para recolección de escombros de construcción y demolición. Todavía ninguna municipalidad lo ha hecho ni lo está haciendo. Nosotros queremos facilitarle al usuario un servicio donde pueda disponerlo, porque esto, si bien es cierto, sigue siendo un pequeño vacío en la ley. Esto sigue siendo responsabilidad del profesional que realiza una obra, por ejemplo, una obra constructiva o de remodelación. Sin embargo, aquella persona que hizo una pequeña pared en su casa o una pequeña tapia no tiene opciones de cómo disponer estos residuos. Y aquel fulano que pasó con un carretillo y le dijo, deme 1,000 pesos y yo se lo boto, pues fue la mejor opción. Entonces, en realidad no hay que culparlos, en realidad hay que buscarles alternativas y facilitarles opciones para que los dispongan de una forma responsable. De igual manera, el tema del tratamiento de los residuos orgánicos a nivel masivo, por ejemplo, en la Feria del Agricultor, en el mercado, y para eso estamos trabajando en la compra de una compostera industrial como la que tiene la Universidad de Campo Sostenible, para poder darle tratamiento a estos residuos y que las mismas personas que lleguen a la feria se lleven su bolsita de abono orgánico y lo utilicen en las plantas. De alguna u otra manera estaríamos cerrando el ciclo, fomentando que Heredia vuelva a ser esa ciudad de las flores, ¿verdad? Donde este abono pueda germinar y las personas tengan plantitas, incluso su propia huerta de autoconsumo, que también es una problemática hoy en día, ¿verdad? El poder garantizarnos tener nuestras propias plantas para consumir. Con este problema, ¿verdad? De que hoy en día los alimentos tienen tantos químicos y además provienen de lugares muy lejanos, donde generan una huella hídrica y una huella de carbono enorme para llegar a nuestra mesa. Y bueno, ¿qué pasa con el 55% de los residuos orgánicos biodegradables? La gestión integral de residuos también es formación. Y para esto, bueno, año con año implementamos la campaña de compostaje doméstico,
Todavía hay cupos abiertos para el que quiera sumarse. Hay algunos requisitos que los pueden ver en el enlace que luego, si gustan, puedo compartir. Ya entonces para este año tendríamos cerca de unas 730 familias inscritas en el programa, cerca de unos 37 composteras en centros de adultos mayores, INA, escuelas, colegios, entre otras, para poder aprovechar estos restos orgánicos que les decía, producen metano, pero que al final y al cabo son restos que yo los puedo tratar muy fácilmente, ¿verdad? Los puedo convertir en abono. Y bueno, ¿qué pasa con el abono que estoy generando? Cerca de un 25% de esos restos orgánicos, vamos a ver, para dar la idea más clara, yo deposito todos mis restos orgánicos, ¿verdad? Por ejemplo, en una compostera o en un huequito en el jardín, y eso se va a degradar, se va a reducir su tamaño, y al final cerca de un 25% de abono es lo que yo voy a cosechar, es lo que me va a quedar. Y ese abono hay que aprovecharlo. Hay un montón de semillas que van a germinar. Ese abono tiene un montón de nutrientes para poder recuperar los suelos. Por ejemplo, los suelos de nuestra casa que cuando hicimos la construcción o algo, removimos esa capa vegetal y nos llevamos toda la capa de suelo, que es la capa fértil. Y ahora pues es un suelo que está ahí, que no le pega, pero ni al zacate. Entonces, esta materia es sumamente rica para volver a aplicarla al suelo, para recuperar esos espacios y desde luego para tener nuestras propias plantas de autoconsumo. Entonces, facilitamos año con año capacitaciones para huertas urbanas, jardines verticales, para cultivos caseros, para diferentes tipos de elaboración de abonos. Si es que no tenemos la posibilidad de una compostera o queremos hacerlo distinto, o mejor aún si tenemos espacio. Y bueno, para ir cerrando ya mi presentación, quiero invitarlos a que utilicen todos los recursos que facilita el gobierno local, desde los servicios hasta los cursos en línea que tenemos ahorita. Por ejemplo, en cursosheridasostenible.com hay un curso para niños hermoso que tiene un montón de materiales bonitos para pintar y para hacer ahí cuando tenemos a los chiquitillos en casa y no sabemos qué hacer. Em, Son cursos diseñados con mucho amor y con mucha creatividad por una agencia de comunicaciones. Por lo tanto, los contenidos son muy agradables. Hay otro que nos enseña a cómo evitar el desperdicio de alimentos. Podemos destinarles unas 4 horas, ¿verdad? Un ratito hoy, otro ratito mañana, y les aseguro que no nos vamos a aburrir. Acabamos de lanzar 2 cursos más para Guardianas del Planeta, enfocado en niños hasta de tercer ciclo, perdón, y un curso para cómo convertir mi hogar en un sitio más inteligente. Además tenemos el curso virtual de huertas orgánicas urbanas que está disponible. Ahorita por este año ya lo hicieron cerca de unas 230 personas en modalidad virtual y cerca de unas 30 personas en unas sesiones presenciales que tuvimos de reforzamiento. Pero todavía quedan cupos disponibles y son cursos buenísimos, donde a uno le enseñan todo lo que necesita para empezar con su primer cultivo. Además, les decía, la campaña de compostaje doméstico sigue abierto para quien quiera sumarse. Y bueno, finalmente quiero dejarles algunos recursos de ayuda, por ejemplo, un tutorial de cómo separar mi reciclaje. Son videitos cortos, no se van a aburrir. Otro video, por ejemplo, de cómo debo separar el vidrio para evitar accidentes en la cuadrilla de recolección y para que podamos sacarle mejor provecho. Acá tengo otro de cómo es la historia del plástico que les estaba contando, pero especialmente cuáles plásticos sirven para recuperar y cuáles definitivamente debería rechazar porque no tienen ahorita opciones en el mercado. Además, pueden encontrar los mapas de recolección de residuos valorizables en la página web de la municipalidad, en la sección de Ubica. Este enlace que les dejo por acá, por ejemplo, es otro video corto de cómo puedo generar abono a partir de mis residuos orgánicos.
Y este otro es otro tutorial un poquito más largo, de 20 minutos, donde este señor nos enseña 4 diferentes técnicas para poder aprovechar mis residuos orgánicos. Les decía que siempre nos van a quedar retos. Este es un camino de construcción. El manejo de escombros de construcción y demolición es prioritario para el gobierno local en este momento. Y para mí personalmente representa un reto que creo que vamos a lograr y que la población se va a sentir complacida con el servicio que le vamos a brindar. El manejo masivo de los residuos orgánicos, por ejemplo, los restos cárnicos del mercado o demás, no debemos permitir que sigan yendo a parar a un relleno sanitario. Poder generar verdaderos incentivos en la población, poder atacar de verdad a aquellos botaderos clandestinos, logrando erradicarlos por completo. Y bueno, todavía más allá, lograr pasar de una gestión integral de residuos a un ciclo sustentable de materiales, a procesos más eficientes de consumo y producción. Porque los residuos no son más que una deficiencia en el sistema. Un negocio, por ejemplo, un restaurante, pongámosle, que genera mucha cantidad de residuos, posiblemente tiene alguna deficiencia en algún proceso, porque esos residuos son materia prima, que él en algún momento compró, que vendió y que al final y al cabo es dinero que se está desperdiciando. Igual sucede en nuestra casa, cuando botamos, por ejemplo, alimentos que se dañaron, pues fueron alimentos que yo compré en algún momento y que no les pude sacar un provecho como quería. Igual todos aquellos materiales, como las botellas, el cartón, entre otras cosas que estoy desechando, por esos artículos pagué un precio. Aunque no lo creamos, hasta el 60% del valor que yo pago por un artículo es por su empaque o por su embalaje, como sucede con el caso de las botellas de agua, que el 60% es solamente la botella vacía. Entonces, si logramos de verdad procesos eficientes de consumo, estaríamos abordando por completo el problema de la gestión integral de residuos. Y bueno, de mi parte, eso sería todo, ¿verdad? Les dejo el contacto por si alguien quiere algún tipo de información y muchas gracias a la Escuela Ecuménica por haberme brindado este espacio. Muchísimas gracias, Teresita. Eh, el proyecto que yo coordino se ha propuesto visitar como parte de las acciones que estamos realizando las municipalidades por el momento del gran área metropolitana, de la gran área metropolitana y todavía no hemos ido a Heredia, por cierto. Vamos en el 2022 a visitar los diferentes cantones, pero ya pudimos hacerlo con todas las de San José y una parte de las de Cartago. Y nos hemos encontrado muchas cosas interesantes. Lo que sí es cierto es que la mayoría de ellas tienen que hacer malabares para, con el poco presupuesto que tienen, hacer eh, tantas cosas que son necesarias y urgentes en las comunidades. He descubierto que cuando sabemos llegar a la gente, se convierten en verdaderos agentes que ayudan y promueven el trabajo que las mismas municipalidades hacen y que son verdaderos colaboradores. Eh, Al escuchar y ver todo lo que usted nos acaba de presentar, definitivamente pues quedamos asombrados, ¿verdad? Yo por lo menos me siento asombrado porque es un trabajo enorme. Y estoy seguro de que esto solamente se refiere a la gestión de residuos. Hay en el mismo departamento de gestión ambiental muchas otras cosas que se realizan, ¿verdad? Estoy seguro de que así es. Eh, una palabra clave que usted mencionó, que por lo menos para mí es como el punto de arranque de todo, es conciencia, ¿verdad? Hacer conciencia. Si la gente
y nosotros mismos llegáramos a tener la conciencia suficiente y mínima, dejaríamos de hacer muchas cosas y haríamos muchas otras cosas. Hace un rato, antes de comenzar la presentación, conversábamos eh, y, y- y decíamos que uno siempre tiene como esa inquietud. eh, Tengo que hacer más, yo puedo hacer más. Hay que hacer más todavía. ¿Qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer de más para que no nos dirijamos o como decía ahora en la inauguración de la COP26, yo olvidé el nombre del señor representante, pero no importa, decía, estamos cavando nuestra tumba, nuestra propia tumba. Eh, ¿Qué podemos hacer uno para dejar de echar pocos de tierra o sacar pocos de tierra de esa tumba que estamos cavando y a la que nos dirigimos, desgraciadamente? Y lo primero es tomar conciencia, y creo que todas estas acciones que usted ha mencionado son fundamentales. Lo que es difícil es eliminar esa pereza en la que nos encontramos. Es es como algo que nos inmoviliza. No tenemos conciencia porque de por sí hay algo que nos impide movernos. Es como si nosotros también estuviéramos en esa dinámica de la obsolescencia programada, ¿verdad? Eh, eh, es asombroso ver la indiferencia que hay. Cuando uno camina por la calle y ve personas tirando basura por la ventana de los autobuses o de los carros. Y, ay, Dios santo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mencionó usted cosas geniales. Nosotros estamos intentando hacerlo aquí por la casa. Eh, Ustedes lo llaman cambalaches. Bueno, nosotros lo llamamos con el nombre tradicional, trueques. Eh, Y aquí en la casa lo hacemos. Nosotros hacemos muchas cosas. Tenemos una compostera y ahora estamos con el lombricompost también y tenemos abono. Y entonces ya alguna gente se ha dado cuenta y allá por Tres Ríos una señora nos llama, tengo tal cosa, ¿no? ¿Por qué no? Me regala un poco de abono, yo le doy aquí. Genial, me parece eso un movimiento fantástico, algo que la gente casi no conoce y que deberíamos apoyar. Yo no sé si eso existe, supongo que sí, porque por todos lados está. Son por lo menos aquí lo llaman las refilerías, ¿verdad? Eh, Esos lugares donde usted puede ir con sus recipientes y comprar las cosas y meterlas ahí, traerlas a casa y las acomoda y punto. No tuvo que utilizar bolsa plástica, no tiene que botar después esa bolsita o ese recipiente en el que estaba el producto. Esas cosas hay que promoverlas y eso solo podemos hacerlo nosotros mismos. Nosotros hasta maíz y tomates hemos tenido a partir de la compostera. Cuando echamos el abono en la tierra, de repente ahí salen un montón de tomatillos. Hemos intentado sembrar y no nos pegan y esos nacen solos. Son fuertísimos, resistentes. Y hemos comido tomatitos y seguimos comiendo ahí en poco espacio que tenemos. Eso es maravilloso. Yo, yo, yo creo que el cambio comienza con nosotros, comienza en mí mismo, cuando tomo conciencia de que lo que estoy haciendo quizás no me perjudique a mí, pero sí a mis hijos si los tengo y a mis nietos eventualmente, y si no es, pues será a otros que ya no van a tener un planeta con las mismas condiciones de habitabilidad. Ya empezamos a sentirlo, ¿verdad? El clima definitivamente ha cambiado. Estos calores y estas lluvias, ese desorden climático, ya lo sentimos. Eh,
de aquí a 20 años las cosas pueden empeorar si de verdad no tomamos conciencia. Entonces, pues, yo de verdad quiero felicitarlos a ustedes, felicitarlas por el trabajo que hacen, definitivamente pionero y, y no siempre fácil, ¿verdad? Porque hay que lidiar con muchas circunstancias, a veces, supongo, eh, con opciones políticas que no favorecen, ¿verdad? La realización de muchos proyectos. De mi parte, yo quiero agradecerle de verdad profundamente. Estoy seguro que este programa va a llegar a muchísimas personas. Los anteriores conversatorios han llegado hasta 230 personas, el primero que hicimos, y esto que está siendo transmitido por el Facebook va a ser retransmitido en otros canales y probablemente haga que muchas personas se acerquen a la municipalidad de alguna manera para preguntar qué podemos hacer. Y eso ya es para mí, para nosotros, satisfactorio. Es fundamental generar redes que nos permitan darnos cuenta que la municipalidad no solo sirve para cobrarnos impuestos, que también nos ayudan de alguna manera a vivir mejor y que con esos impuestos podemos colaborar para que un cantón sea mejor, más bonito, más flores, más abejas, más árboles. Si eliminamos todo eso y lo sustituimos por cemento y asfalto, pues seguimos cavando nuestra tumba. Teresita, Así es, Juan muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Sí, adelante. con mucho gusto. Que se nos grabe eso en la mente, ¿verdad? Y precisamente lo dice el lema del festival. eh, ¿Cómo vamos a tener una vida saludable si no nos preocupamos por lo que estamos consumiendo, del impacto que genera eso que estamos consumiendo, eh, del impacto que genera lo que estamos haciendo, ¿verdad? En el entorno, en los demás, eh, en mis propios hijos, ¿verdad? Que es lo más valioso que tenemos. Entonces, para tener una vida saludable, definitivamente tenemos que pensar en cómo nuestras acciones están afectando el entorno. Y ahora que usted lo decía, no solo estamos cavando nuestra propia tumba, ¿verdad? Sino la forma en cómo lo estamos haciendo. Uno no puede decidir cómo va a morir. Lo que sí es que mucho le pedimos a Dios todos los días que nuestra muerte sea una muerte tranquila, ¿verdad? Entonces, donde no haya quizás mucho sufrimiento. Y bueno, no sabemos el tipo de planeta que vamos a tener más adelante, el aire que vamos a respirar o el agua que vamos a tener que beber. Quiero recalcar nada más para cerrar las palabras del que fuera el secretario general de la ONU en 1970, y él dirigiéndose a la séptima Asamblea General. En aquel momento, él decía: al observar la puesta de sol noche tras noche, a través de la niebla, sobre las aguas envenenadas de nuestra tierra natal, debemos preguntarnos seriamente si realmente queremos que algún futuro historiador del universo en otro planeta diga sobre nosotros: con toda su inteligencia y toda su habilidad, se quedaron sin previsión, sin aire ni agua y sin ideas. Entonces, el ser humano, que es un ser tan pensante, a veces parece difícil o crudo pensar que no tengamos las ideas o esa conciencia para tomar las que son las mejores decisiones para nosotros, para una vida más saludable. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Estamos para servirles. Muchísimas gracias. Para nosotros esto que hemos hecho hoy y lo que hemos hecho durante estos días y lo que nos falta por hacer es parte fundamental de la espiritualidad, de eso que llamamos ecoespiritualidad. La espiritualidad no es solamente arrodillarse en una iglesia o rezar o repetir oraciones. Eso también lo es, ciertamente, y le ayuda a muchas personas a vivir. El dedicar una parte de su vida o su vida entera
al planeta, a, a defender la vida. Eso, no hay duda, es también una espiritualidad. Por eso nosotros creemos en el proyecto que todo esto vale la pena y que todas estas personas como usted y muchas otras tienen una espiritualidad particular porque no repiten esquemas que producen muerte. Todos tenemos nuestras cosillas difíciles de superar, pero intentan ustedes hacer cosas que generan cambio, que de alguna manera generan nuevos mundos que son posibles. Y eso es lo que nos interesa a nosotros descubrir en las iniciativas, cientos de iniciativas que hay por todas partes, aquí en Costa Rica y en el mundo entero. Bien, muchísimas gracias, Teresita. Vamos a ir cerrando por acá. A los amigos, amigas que nos acompañaron y a quienes van a ver este, este programa en diferido. También muchas gracias. Esperamos que sea de mucho provecho para todos y para todas. Que tengan muy buenas noches. Y nos estamos hablando, Teresita. Muchísimas gracias.